Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una videoconferencia más. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la psicología y la fisiología de la comunicación. Vamos a dar continuidad a lo que ya veníamos trabajando. La semana anterior hablamos un poquito de cómo este nexo de lo psicológico con la comunicación influye muchísimo en el éxito de los procesos comunicativos. Hablamos también de cómo acompañar a este proceso de adquisición del lenguaje y los fundamentos de la comunicación, haciendo una línea de tiempo de forma ascendente, ¿ya? Perdón, descendente de lo que hemos visto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un poquito encajarnos en la psicología como tal, en cómo esto influye en la parte comunicativa, qué rol cumple en el éxito de la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, como para dar una introducción, te estaríamos un poco pensando en esto de la empatía, en la parte socioemocional, que es una palabra que está bastante de moda, puesto que nuestro currículo ahora intenta trabajarlo a manera de inserción para nuestros niños y chicos, ¿no? Entonces, la idea es bastante buena. Sí, la idea es bastante buena, quizá la ejecución ya está en nuestras manos, pero la palabra ya se la utiliza mucho. Si es que comprendemos o no qué conlleva esta palabra o su significado en sí, no sabemos, pero de que ya la usamos en el contexto educativo. Ahora sí, todo esto tiene que ver y está estrechamente ligado a la comunicación, porque de eso depende el éxito de la intención comunicativa. Nosotros como docentes tenemos la obligación de ejercitar día a día esta habilidad comunicativa y así también pensar en nuestro interlocutor. Bueno, si es que yo hablo del pensar en nuestro interlocutor, esto me lleva a que también haya del interlocutor la intención de colaborar con este proceso comunicativo. ¿Ya? Entonces, hay varias cosas que vamos a mirar en esta clase que nos hará entender el porqué de algunas reacciones y nos darán pautas para poder, tendremos pautas también para poder mejorar nuestra comunicación, el cómo dirigirnos. Yo tengo que hacer siempre énfasis en que nosotros vamos a trabajar con niños y por eso yo había empezado esta unidad con los fundamentos y luego la adquisición del lenguaje, porque nosotros dentro de nuestro ámbito educativo ya tenemos las necesidades educativas específicas y tenemos niños que desde muy pequeños ya son diagnosticados, sea con Asperger, sea con TDAH, sea con autismo, y que cada uno en su nivel tiene una dificultad en la comunicación. ¿Sí? Y digo cada uno en su nivel porque hay diferentes grados de esto, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo esto afecta a la comunicación en sí, es decir, que tengo o no que diferenciar la comunicación con estas personas. De hecho, yo creo que sí, y de hecho lo tenemos que hacer. A eso le llamamos ahora adaptación curricular. Pero a esto también tenemos algo que nos ayuda un poco para guiarnos y poder sobrellevar la situación en grupo, que es el diseño universal de aprendizaje, que también ustedes ya lo habrán escuchado y que nos ayuda también y nos da guías para poder comunicarnos nosotros como docentes de mejor manera con los chicos. Para ahí sí, yo creo que este diseño universal del aprendizaje es una herramienta eh, que nos está ayudando a pensar en el interlocutor, que en nuestro caso son nuestros niños, los estudiantes. Entonces, bueno, de manera general, un poco en la parte psicológica vamos a ver tanto los contextos sociales, cómo influye en eso en la comunicación, cómo las emociones hacen que las cosas cambien y cómo el cómo comunico infiere en la respuesta o no del interlocutor, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito esto el día de hoy. Y dicho esto, quiero comenzar un poco mostrándoles un video que encontré que me parece bastante resumido de lo que vamos a hablar y que ojo con este video porque de este video
Y del texto que vamos a leer, voy a sacar las preguntas para la asistencia y participación de la videoconferencia, ¿sí? Entonces pongamos especial atención, por favor. Denme un segundito, solamente le voy a traer a escena. Mm, creo que ya está ahí. Listo, compartir con sonido y estamos. La comunicación humana es una capacidad muy compleja en la que hay que tener en cuenta multitud de factores. Para que la comunicación entre personas fluya de manera satisfactoria y el mensaje se transmita y se reciba de forma adecuada, clara y sin distorsiones, se deben dar una serie de condiciones básicas sin las cuales pueden aparecer bloqueos, resistencias, actitudes negativas o mecanismos de defensa que pueden distorsionar la comunicación o provocar actitudes negativas tanto en el emisor como en el receptor del mensaje. Ok, yo voy a ir haciendo pausas, chicos. Voy a ir haciendo pausas porque necesito como ir haciendo el análisis de lo que nos va diciendo el experto, ¿sí? Este psicólogo clínico nos indica que debemos tener en cuenta muchas cosas y él comienza por ahí. El activar nosotros una respuesta negativa va a bloquear o va a dificultar nuestro propósito, alcanzar nuestro propósito comunicativo. ¿Sí? Entonces, ya más adelante nos va a contar, pero por ejemplo, cuando yo quiero pedir algo, mi tono de voz tiene que ser un tono de voz que corresponda a la intención comunicativa. Si yo quiero pedir algo, lo hago de una manera suave y quizá añadiendo frases como el por favor para que yo pueda alcanzar el éxito en mi propósito, ¿no es cierto? Pero no solamente el quizá añadir el por favor va a hacer que se cumpla mi propósito comunicativo. Si es que yo lo hago en un tono, podría decirse grosero, no sé, en un tono hostil, quizá no lo pueda lograr. Eso va a hacer que se bloquee la comunicación y que quizá la respuesta que estaba esperando no sea la correcta. Entonces, el experto lo que nos indica justamente es eso, que nosotros debemos tomar en consideración varias cosas antes de comenzar nuestro proceso comunicativo. Esto de pensar antes de hablar es demasiado cierto. Entonces, él nos va a dar ahorita perdón, pautas para que podamos tener éxito con este proceso. En un proceso de comunicación interpersonal, los conceptos que hay que tener en cuenta para que la comunicación fluya por los cauces deseados y consigamos los objetivos que pretendemos son los siguientes. El primero y más importante es la empatía. Este es un concepto básico. No debe ser confundido con simpatía. La empatía significa capacidad de sintonizar con la otra persona. Es la capacidad de hacer que se sienta escuchado y comprendido. Y está compuesto a su vez por los siguientes conceptos. Aceptación. Consiste en que la otra persona sienta que no es juzgado. Reiteración. Consiste en repetir algo de lo que la otra persona dice para demostrar que nos interesa y estamos atentos. Reflejo de sentimientos. Consiste en decir una frase que devuelva el sentimiento tratando de resumir lo que nos ha transmitido. Por ejemplo, o sea, te sientes mal, es un mal momento. Clarificación. Consiste en hacer comentarios o resúmenes de lo que nos está comunicando el interlocutor. Por ejemplo, a ver si lo he entendido bien. Eso significa... Además de la empatía, hay otros conceptos que influyen significativamente en la comunicación. Son los siguientes. Aceptación incondicional. Consiste en no hacer juicios internos. Esto significa que no debemos hacer juicios ni pensar en juicios de valor sobre nuestro interlocutor. La congruencia. Es un concepto externo. Significa que tiene que percibirse una relación lógica entre dos acciones. Por ejemplo, no sería congruente decir que no es bueno beber y luego voy y bebo. Actitud de respeto. Significa que no hay que enfrentarse al interlocutor, no hay que avasallar, no hay que acorralar, no hay que menospreciar, no hay que desvalorar. Escucha activa. Significa que hay que estar continuamente
dando signos no verbales de que estamos atentos a la conversación, por ejemplo, asentir con la cabeza o mirar a los ojos. Paráfrasis. Consiste en repetir la última palabra de la frase que ha dicho el interlocutor. De esta forma, el interlocutor se siente escuchado y continúa hablando. Coherencia. Es un concepto interno. Consiste en pensar en la dirección que se siente y actuar en la misma línea. Es preciso tener muy en cuenta que sin manejar y aplicar estos conceptos, la comunicación siempre estará distorsionada y generaremos en los demás actitudes defensivas que pueden bloquear o contaminar nuestro mensaje. Bueno, como yo ya les había comentado un poco, la idea es que acojamos las sugerencias de este experto psicólogo clínico, quien nos indica cuál podría ser el riesgo de no tomar en cuenta al interlocutor. Una vez que nosotros hacemos sentir al interlocutor que es primero atendido y luego yo poder esperar una respuesta también de lo que yo haga como consulta o como petición, eso va a hacer que la comunicación sea eficaz. La palabra eficaz es bastante oportuna en este caso, porque yo puedo decir que me estoy comunicando. Eso es innegable, porque la comunicación puede ir desde, en algún momento ya lo hablamos, hacer el silencio. El silencio en algún momento también comunica. Entonces sí nos podemos comunicar, pero hacerlo de manera eficaz, eso es lo que queremos lograr. ¿Ok? Entonces, ya nos ha dicho muchas de las cosas que él utiliza como estrategias para tener una comunicación eficaz son pautas también que nos han dado a nosotros como educadores para poder hacer contención, ¿sí? Contención. Hablamos de contención desde la escucha activa y el acompañar a cualquier persona de nuestro contexto educativo que esté en dificultades emocionales en ese momento, ¿sí? Entonces, él decía el asentir indicando que estoy escuchando, que entiendo, el repetir la última frase, el indicarle o preguntarle entonces que si no es un buen momento, cuestiones de estas que hacen que la otra persona se sienta cómoda comunicándose con ustedes, con nosotros, ¿no? Entonces, todas estas cosas son muy importantes porque estos pequeños gestos juegan un papel muy importante en luego lo que yo quiero lograr o alcanzar. El hecho de que una persona se cierre a una comunicación, no haya respuesta, no escuche, mire para otro lado, eso ya bloquea la comunicación. Tanto la una como la otra pierde el interés de lo que se está tratando o simplemente no tiene el interés, sea por la empatía o, perdón, por la simpatía o por cualquier situación indistinta a al proceso comunicativo de ese momento, puede pasar que simplemente se rompa la comunicación de manera permanente, ¿sí? Un pequeño gesto de comunicación que no estaba planificado o que no debió haber sido, puede causar muchos problemas en el ámbito de la convivencia. Entonces, eso de hacer mi cara a un lado, de mirar por otro lado, de tal vez hablarle a otra persona cuando alguien más me está hablando interrumpe o bloquea totalmente la comunicación y quizá la otra persona ya no quiere hablar conmigo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son pautas que nos ayudan a nosotros poder no solamente ponernos en el lugar del otro, porque la empatía no siempre es eso. A veces tenemos mal entendido que, ¿qué es empatía? Ponerme en el lugar del otro. No, no, quizá no podamos ponernos en el lugar del otro, pero sí tratemos de entender lo que esta persona puede estar sintiendo. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es bastante importante. Y de ahí se conecta todo, hablando como hablábamos anteriormente desde las emociones. ¿Qué es lo que hace que yo responda de manera positiva a algún pedido, alguna información? Es justamente que yo haya alcanzado haya alcanzado conectar, una conexión con esta persona. Entonces, es muy importante el tono de voz que yo utilizo.
En algún momento hablamos también de la modulación de la voz, que también es muy importante. En nosotros como educadores de niños, el modular la voz y el cambiar el tono hace la diferencia en todo lo que voy a hacer. Por eso yo digo, y lo he repetido siempre, tanto con mis profes del inicial como con las profes del cole, que nosotros tenemos que ser cuentacuentos. Y los cuentacuentos modulan la voz y ella solita, la persona, el cuentacuento, hace tres voces, las voces de los personajes. Y cuando hay que gritar, grita. Y cuando hay que llorar, llora. Y cuando eso es lo que nosotros tenemos que hacer. De esa manera, primero, he captado la atención de mis niños y segundo, a ellos, ellos aprecian de mejor manera la información que les estamos dando. Ya, entonces es muy importante. Ahora, yo les he dicho a los profes que todos tienen que ser cuentacuentos. Eso es obligatorio para los profesores. Que para unos se nos hace más difícil que para otros, es cierto, pero todos, a todos nos gusta que nos cuenten un cuento cuando el cuento está bien contado. Sí, suena como trabalengua, pero es así. Entonces, ¿quién no se ha sentado a atender un cuentacuentos? Entonces, es bastante importante que podamos ejercitar esta situación de la lectura en voz alta, que podamos modular la voz, intentar modular la voz, grabarnos, como lo estoy haciendo en este momento, grabarnos, mirarnos, mirar los gestos que hacemos, si es que quizá estoy o no estoy llegando a las personas, si el movimiento de las manos no está ayudando, está aportando a lo que yo digo, si hay alguna situación de nervios que también es bastante común y toda esta situación, todo esto nos puede ayudar a tener una comunicación eficaz. Entonces, una vez que hemos visto lo que nos indica Deme un segundito. Voy a sacar el texto que quería leer con ustedes. Listo. Voy a compartirles igual acá un texto que a mí me llamó mucho la atención. Déjenme le hago grande. Ya. Entonces, vamos a leerlo. ¿Sí? Descubriendo dice, imprescindible intersección de psicología y comunicación. Si bien es cierto, nosotros sabemos que la psicología y la comunicación están estrechamente ligados, no es que lo hemos tomado muy en cuenta así. Ahora que tenemos en la sociedad ya una preocupación más amplia por las emociones y por cómo esto afecta a nuestros diferentes procesos, tanto como el de las adquisiciones de las habilidades, em, como los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es lo que nos atañe a nosotros, pues sabemos que ellos actúan a la par justamente para tener un éxito con todo lo que se refiere a llegar al público, ¿no? Entonces, ¿que están estrechamente ligados? Sí, claro que sí. Dice, la interacción entre psicología y comunicación es uno de los temas más pertinentes y emocionantes que se estudian hoy en día. Esta intersección es particularmente importante para comprender mejor cómo las personas se relacionan entre sí y cómo su comportamiento puede ser influenciado por la comunicación. ¿Ok? Ojo ahí con esto. Esta intersección, cuando digo intersección es esto, ¿no? Esta intersección. Y la interacción es cuando ya juntos están juntos en el proceso comunicativo. Y la intersección, ¿en qué momento se cruzan? ¿Ok? Dicen, para saber, dicen, ¿no? Para poder comprender cómo las personas se relacionan entre sí y cómo su comportamiento puede ser influenciado por la comunicación. Claro. Ya indicamos, yo ya les di un ejemplo bastante claro del cómo un comportamiento pequeño que quizá
sin darnos cuenta, o algunos con toda la intención, hacemos, puede romper esta parte de la comunicación y hacer que no exista una buena comunicación. Si bien es cierto, ya indique que la comunicación hay, o sea, existe en cualquier medio, pero una comunicación eficaz quizá no. Entonces sí, influencia muchísimo lo que nosotros hacemos, el cómo nos comportamos, cómo utilizamos nuestros recursos lingüísticos y extralingüísticos, eh, ayuda o no a la comunicación. Esta intersección también nos ayuda a entender el impacto de la comunicación no verbal, como la expresión facial, los gestos corporales en el comportamiento de las personas. Y es lo que yo les decía. Em, Hay, yo tengo un estudiante en el cole que es bastante hostil, ¿ya? Ahora, yo lo percibo así, yo percibo que la niña es bastante hostil con ciertos profesores. Nunca ella ha dicho nada, no se ha portado tal vez grosera, irrespetuosa, pero ella siempre les tuerce los ojos, que les tuerce los ojos, que yo no puedo hacer la verdad, pero tiene una expresión tan despectiva y hostil ante los profesores. Ella les saluda, les dice, buenos días, profe, y les hace el gesto. Ya, entonces yo asumo, yo, que hay alguna situación o sea, no hay simpatía por ahí, no sé qué sucedió, pero y yo lo aprecio de esa manera. Entonces, sí, yo entiendo y yo siento que ella comunica eso. De hecho, bueno, algunos profes decimos que es así. Em, entonces, sí, nuestros gestos y nuestro comportamiento como tal influye en lo que yo quiero comunicar, porque si bien es cierto, ya les indico, ella saluda, pero con sus gestos es como que no quisiera saludar, ¿no es cierto? Entonces, influye muchísimo. Ahora, yéndonos al lado de nuestros niños. Nuestros niños son personitas que son como esponjitas. Ellos miran y replican, ¿sí? Bueno, no siempre dicen, pero sí, miran y replican. Entonces, para ellos, o sea, hacia ellos más bien, el comunicarnos con un tono suave, el tal vez hacerles sentirse seguros es muy importante. Por eso, yo les decía a mis profes del inicial en algún momento que ellas deben ser las más dulces del colegio, las más dulces de la unidad educativa, porque tienen en sus manos el inicio de la formación comunicacional, social, emocional de nuestros chicos, de nuestros niños. Entonces, ellos se los han tomado muy en serio y tengo niños que de verdad no querían irse. Ya, entonces la profe les habla con tal cariño y, y es, no sé, es el convertirle a la voz con tal cariño, obviamente ya, estoy hablando de un proceso ya en su fin, digamos, porque yo entiendo que el inicio es complejo, es difícil, son inquietos, brincan, saltan y es casi que inevitable alzar la voz en un tono autoritario, pero de a poco se van formando y vamos consiguiendo varias situaciones si es que lo vamos haciendo de una manera un poquito pausada, con paciencia, se logra, ¿no es cierto? Aquí nos dice que uno de los hallazgos más interesantes de la intersección entre psicología y comunicación es que los seres humanos usan el lenguaje para expresar y comprender los sentimientos y emociones de los demás. ¿Listo? Es lo que yo les acabo de decir. Yo les cuento a ustedes esto de la estudiante, de que yo siento que hay algo ahí, que algo pasó. De hecho, eso yo pregunté en una reunión y dije, algo pasó con la niña, porque cuando le saluda a los profes y luego va y hace sus caras y se va molesta, ¿no? O sea, yo le siento molesta, hostil, no sé, disgustada. Sí, es que eso es lo que tratamos de hacer nosotros.
miramos a la persona y queremos saber lo que quieren comunicar todo el tiempo. Y seamos sinceros, a veces buscamos qué comunica incluso su corte de cabello. ¿Quién no ha escuchado esto del cerrando ciclos? Porque mi compañera de la universidad llega y ahora se ha cortado el cabello como Dora la Exploradora. Es un look que ella quería, pero no, nosotros queremos o creemos más bien, creemos saber lo que ella quiere comunicar, que ha cerrado ciclo, ha terminado con el novio, ha cambiado de trabajo, no sé. Pero siempre estamos en esta situación de el intentar comprender lo que quiere la otra persona comunicar. Siempre estamos en esto. Si ustedes se ponen a pensar en eso en este momento, entonces, con el ejemplo que les di ahorita, van a ponerse muchos otros. Todo comunica. Ya creo que tocamos el tema en la videoconferencia anterior. Hablamos de que todo comunica, de que comunican los colores, tu postura, comunica tu mirada, comunica tus cejas, comunica todo. Entonces sí, y nosotros creemos o queremos comprender qué comunica cada cosa y eso es un estudio increíblemente interminable. Admiro mucho, insisto, a las comunicadoras sociales que estudian todo esto, incluida la psicología de la comunicación. ¿Ya? Esto significa que al aprender a comunicarse de manera efectiva, también podemos aprender a manejar nuestras emociones y comportamientos. ¿Sí? Entonces, ok. Una vez que yo trato de aprender a comunicarme de manera efectiva, puedo aprender a manejar también nuestras emociones y comportamientos, porque obviamente ya tengo el conocimiento de que si hago esto, puede pasar esto. Y no hablo de solamente lo negativo, ¿no? Porque obviamente estoy hablando de que hay personas que con la comunicación logran muchos objetivos. Entonces, justamente eso, ¿no? El tratar de manejar mis comportamientos y emociones para poder lograr una buena comunicación. ¿Sí? Entonces, esta intersección también nos ayuda a entender el impacto de la comunicación no verbal. Ya, esto ya lo vimos. Y de esta manera dice que la intersección entre psicología y comunicación nos ayuda a comprender mejor cómo se relacionan los sentimientos entre sí, las emociones y el comportamiento. Las tres cosas. Entonces, pues ustedes tendrán mejores ejemplos que el que yo les he dado en su familia, en su casa y los que ya estamos trabajando con los niños, con los niños. Los niños son yo digo que son una bomba de tiempo de emociones. Y si es que esta bomba de tiempo explota, va a recaer en todo el resto, sentimientos, comportamiento y la manera en la que ellos se comunican. Por eso, los niños que no son escuchados o que son silenciados, ellos tienden a tener una actitud explosiva, porque justamente no estamos respetando su proceso comunicativo en cuanto a la interacción, no se sienten escuchados y de repente van a explotar. Entonces, no juzguemos a los niños que de una u otra manera caen en este berrinche, porque los niños hacen berrinche eh, porque no les escuchan, ¿ya? Y eso van a hacer con nosotros, no con los papás, porque ellos ya saben con quiénes sí y con quiénes no. Entonces tratemos de que desde un inicio, cuando los niños han llegado con nosotros y si nos quieren comunicar algo, dejémosles que se expresen y tratemos de acompañar. Muchas veces van a hacer cosas casi sin sentido. Ustedes tendrán más experiencia que yo, pero el sentirse escuchados ya les va a aliviar a ellos. Entonces va a evitar que de repente ellos exploten y eso recaiga en todo este conjunto de sentimientos, emociones y comportamientos que luego van a ser influenciados para su comunicación. El cómo quiero comunicar que estoy enojado. Ellos no están en formación, no saben. Yo quiero informar que estoy enojado, pero no voy a ir y voy a decir, profe, estoy enojado. No le va a decir así. Le va a gritar, va a empujar, va a patear la mesa. Va a hacer eso porque él está en proceso de formación. ¿Sí? Entonces, y está en nosotros poder ayudarles a canalizar ese enojo, a poder a sostener ese enojo.
a hacerle contención a ese enojo y que él aprenda luego a autorregularse. ¿Sí? El descubrir la intersección entre psicología y comunicación es una herramienta invaluable para comprender mejor cómo funcionan los seres humanos. Qué interesante esto de cómo funcionan los seres humanos y cómo se relacionan entre sí. Esta intersección nos da la oportunidad de mejorar nuestras habilidades comunicativas y nuestro comportamiento, lo que nos puede ayudar a entender a tener, perdón, relaciones más satisfactorias con los demás. ¿Cómo podemos aprovechar esta intersección para mejorar nuestras relaciones y nuestro bienestar? Claro, si nosotros comprendemos, mejoramos, ejercitamos nuestras habilidades comunicativas, realmente nuestro entorno social y las relaciones con los demás van a ser mucho mejor, van a ser mucho mejor. Y yo tenía una profe a la que nunca le podía decir no, a la que no le podía decir no, era su forma de decirme, su forma de pedirlo. Primero era oportuna, con mucho tiempo de anticipación. La idea estaba loca, pero me decía todos los posibles sí y los posibles no, las cosas que podían pasar y lo beneficioso de eso. Entonces, venía con todo un proyecto. Y no, no es que me lo traía escrito, me lo contaba. Y no podía decirle que no. No podía decirle que no, simplemente así. Entonces, el trabajar nuestras habilidades comunicativas nos abren las puertas también a poder alcanzar objetivos ya que no tienen que ver con comunicación precisamente, ¿no? Porque si es que la persona viene y me presenta a mí una idea, y yo le digo que sí, lo que ella está haciendo es cumplir con un objetivo académico, un proyecto escolar, una salida pedagógica y, y ya está. Pero ¿por qué logró eso? Porque supo cómo comunicar la idea, ¿ya? Entonces, yo creo que sí, desde ahí parte. Las habilidades comunicativas son esenciales para todo el desarrollo del ser humano en general. Sí, en general, porque yo ahorita estoy hablando un poco del ámbito educativo. Pero si es que ya comienzo a hablar de la profesión, de las profesiones, de la educación, del ámbito familiar, del contexto social de cada uno e incluso del, la motivación intrínseca que uno puede tener, el ser positivo, el, el PNL nos dice, ¿no? La programación neurolingüística nos dice que nosotros, mientras más positivos somos en nuestra habla, en nuestra comunicación, intrínsecamente vamos a estar muy motivados, ¿ya? Entonces, si yo tengo la motivación en mí, eso es lo intrínseco, lo tengo en mí, obviamente me va a ser fácil poder transmitir o contagiar esa motivación. Pero para yo poder contagiar esa comunicación, regresamos a la comunicación, a la habilidad comunicativa, nuestro lenguaje, la adecuación del registro lingüístico que yo voy a utilizar para dirigirme a quiénes, ¿sí? Para estudiar el grupo etario con el que voy a trabajar. En nuestro caso, las profes del inicial y los profes de inicial, somos profes que trabajamos con niños de la primera infancia, más o menos desde los 3 años. Todo va a depender de la unidad educativa, pero básicamente desde los 3 años hasta los 5 años. Este es nuestro grupo etario. Entonces, toda mi comunicación, la elección del registro lingüístico, la adecuación del vocabulario, la adecuación de los términos, todo tiene que estar relacionado o adecuado para el grupo etario. Y luego el contexto. ¿Qué grupo de estudiantes son? ¿De qué contexto socioeconómico incluso son? Todo. Y pues de repente vamos a tener éxito en la formación de estos niños, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí el día de hoy hemos tratado un poco la parte de la psicología y les dejé yo en la anterior videoconferencia, voy a dejar de compartir, en la anterior videoconferencia
Les dejé la parte de la fisiológica, no de la comunicación, sino más bien de nuestro aparato fonador, hablando del habla, ¿no? Porque para hacer énfasis un poquito en esto de que la comunicación no solamente es mediante el habla o lingüística, sino también ya hablamos de otra situación, ¿no? Entonces, por eso es que no quería hacer mucho énfasis en esto porque ya lo toqué en la videoconferencia anterior y creo que con eso estamos bien. Bueno, ahora sí me gustaría un poquito saber qué es lo que han opinado ustedes de esto, así que por favor, si tienen mensajes, preguntas, alguna situación que quieran contarme, pónganme un mensajito, yo con mucho gusto les contesto. Sabemos que al momento estoy grabando las videoconferencias, chats y videochats y clases magistrales y es por la situación de los cortes de energía, pero estoy muy ansiosa de poder verles. Espero que este pequeño encuentro haya sido eh, de su agrado y sobre todo que les esté ayudando un poquito a darles pautas para posteriormente ejercer y a los que están ejerciendo, pues poder mejorar un poco de nuestras habilidades comunicativas. Decirles que aún no los conozco, pero los aprecio muchísimo. Espero ya poder verlos y me despido. Cuídense mucho. No se olviden, por favor, de responder las preguntas de esta correspondientes a esta videoconferencia que ya están en la plataforma. Por favor, no vayan a olvidarse porque esa es la nota de la participación en esta videoconferencia, ¿sí? Revisen, por favor, la plataforma. Ahora sí, me despido. Cuídense mucho.